Campos experimentales. Quisiera experimentar la hipótesis arriba expuesta sobre 7 referentes seleccionados, tomados, además, en orden cronológico. 1. La circular en 16 puntos de agosto de 1966, que quizás se deba a la mano de Mao y que es, en todo caso, el documento central y el más novedoso. El más en ruptura con el formalismo burocrático de los partidos-estados. 2. Los guardias rojos y la sociedad china. El periodo que va de agosto de 1966 a al menos agosto de 1967. Exploración, sin duda, de los límites de la capacidad política de la juventud estudiante, más o menos liberada a ella misma, y esto cualquiera que sean las circunstancias. 3. Los rebeldes revolucionarios obreros y la Comuna de Shanghái, enero-febrero de 67, episodio capital e inacabado, puesto que propone una forma de poder alternativa al centralismo del partido. 4. Las tomas de poder, Gran Alianza, Triple Unión y comités revolucionarios de enero de 1967 a la primavera de 1968. Se trata ahí de saber si el movimiento crea realmente nuevas organizaciones o no pretende más que una regeneración del partido. 5. El incidente de Wuhan. Julio de 1967. Se está en el apogeo del movimiento, el ejército al borde de la división, la extrema izquierda crece en su ventaja, pero precisamente ella es la que va a sucumbir. 6. La entrada de los obreros en las universidades, fin de julio de 1968. Que es en realidad el episodio final de la existencia de las organizaciones estudiantes independientes. 7. El culto a la personalidad de Mao. Esta característica fue con frecuencia el objeto de los sarcasmos occidentales que al final olvidaron preguntarse cuál podría ser su significación y en particular su significación en la revolución cultural en la que el tal culto sirvió de bandera no a los conservadores del partido, sino a los rebeldes estudiantes y obreros. La decisión en 16 puntos. Este texto fue adoptado por una sesión del Comité Central el 8 de agosto de 1966. Pone en escena, con una suerte de genio, la contradicción fundamental de la empresa llamada Revolución Cultural. Uno de los signos de esta puesta en escena es, además que no explica o casi no lo explica, el nombre cultural de la secuencia política en curso, sino por la enigmática y metafísica primera frase. La revolución cultural aspira a cambiar al hombre en lo que es más profundo. A este respecto, cultural equivale a ideológica, en un sentido particularmente radical. Todo el sentido del texto es una llamada pura y simple a la libre revuelta, en la gran tradición de las legitimaciones revolucionarias. Es un texto muy probablemente ilegal, pues la composición del Comité Central fue corregida por el grupo de Mao con el apoyo del ejército o de ciertas unidades adictas a Lin Piao. Los militantes revolucionarios de las universidades estuvieron presentes, a los burócratas conservadores se les impidió ir. En realidad, y esto es importantísimo, esta decisión abre un periodo de inexistencia tanto del Comité Central como del secretariado del partido. Sin embargo, los textos centrales importantes serán firmados conjuntamente por 3 instituciones. El Comité Central, ciertamente, pero que no es más que un fantasma. El grupo encargado de la Revolución Cultural, grupo ad hoc muy restringido, pero que dispone de la realidad del poder propiamente político, como reconocido por los rebeldes, el Consejo de Asuntos de Estado, presidido por Zhou Enlai, y en fin, garante de un mínimo de continuidad administrativa,
la temible comisión militar del Comité Central, reorganizada por Lin Piao. Ciertos pasajes de la circular son de una particular virulencia, tanto en lo que concierne a la exigencia revolucionaria inmediata como a la necesidad de oponer al partido nuevas formas de organización. En lo que concierne a la movilización popular, se citará en particular los puntos 3 y 4, en los que con los títulos son: acordar la primacía de la audacia y movilizar sin reserva a las masas, y que las masas se eduquen en el movimiento. Por ejemplo, lo que el Comité Central del Partido pide a los comités del partido en todos los escalafones es perseverar en la dirección justa, acordar la primacía de la audacia, movilizar sin reservas a las masas, acabar con este estado de debilidad e impotencia, animar a los camaradas que han cometido errores, pero que quieren corregirlos, verter la carga de sus faltas, unirse a la lucha, relevar de sus funciones a los que detentan puestos de dirección y adoptan la vía capitalista, y volver a tomar la dirección para devolverla a los revolucionarios proletarios. O un poco más, es preciso tener confianza en las masas, apoyarse en ellas y respetar su espíritu de iniciativa. Es necesario rechazar el temor y no tener miedo de los problemas. El presidente Mao nos ha enseñado siempre que una revolución no puede cumplirse con tanta elegancia y delicadeza o con tanta dulzura, amabilidad, cortesía, moderación y generosidad del alma, que las masas se eduquen en este gran movimiento revolucionario y operen la distinción entre lo que es justo y lo que no, entre las maneras de actuar correctas e incorrectas. Hay que usar el método de los periódicos murales en grandes caracteres y los grandes debates para permitir amplias y francas exposiciones de opiniones a fin de que las masas puedan expresar sus puntos de vista justos, criticar los puntos de vista erróneos y denunciar todos los genios malignos. De esta manera, las amplias masas podrán, en la lucha, elevar su conciencia política, acrecentar su capacidad y su talento, distinguir lo que es justo de lo que no lo es, y distinguir a los enemigos que se esconden entre ellos. Un detalle del punto 7 es particularmente importante y tendrá inmensas consecuencias políticas prácticas. Helo aquí. Ninguna medida debe ser tomada contra los estudiantes y alumnos de las universidades, institutos, escuelas secundarias y primarias a propósito de los problemas que surjan en el curso del movimiento. Todo el mundo en China comprende que, al menos para el período que se abre, la juventud revolucionaria de las ciudades está asegurada con una forma de impunidad. Es evidentemente lo que le permitirá propagarse por todo el país y llevar el espíritu de revolución, en todo caso, hasta septiembre de 67. En lo que concierne a las formas de organización, el punto 9, titulado «A propósito de los grupos, de los comités y de los congresos de la Revolución Cultural», da su aval a la invención en y por el movimiento de múltiples reagrupamientos políticos exteriores al partido. Numerosas cosas nuevas han comenzado a aparecer en el movimiento de la gran revolución cultural proletaria. Los grupos y los comités de la revolución cultural, así como otras formas de organización creadas por las masas en numerosas escuelas y numerosos organismos, son algo nuevo y de una gran importancia histórica. Estas nuevas organizaciones no son consideradas como temporales, lo que prueba que el grupo maoísta en enero de 1966 pretende destruir el monopolio político del partido. Los grupos, comités y congresos de la Revolución Cultural no deben ser organizaciones temporales, sino organizaciones de masas permanentes llamadas a funcionar durante mucho tiempo. En fin, se trata claramente de organizaciones sometidas a la democracia de masas y no a la autoridad del partido, como lo demuestra la referencia a la Comuna de París, por tanto a una situación proletaria anterior a la teoría leninista del partido. Es necesario aplicar un sistema de elección general semejante al de la Comuna de París para elegir a los miembros de los grupos
y los comités de la Revolución Cultural y los representantes a los congresos de la Revolución Cultural. Las listas de los candidatos deben ser propuestas por las masas revolucionarias después de amplias consultas y las elecciones no tendrán lugar sino después de las repetidas discusiones de las listas por las masas. Los miembros de los comités y los representantes a los congresos pueden ser reemplazados por elecciones o revocados por las masas después de discusión si ellos se muestran incompetentes. Sin embargo, si se lee el texto atentamente, sabiendo lo que quiere decir leer un texto cuando proviene de la instancia dirigente de un partido comunista, se notará que a través de las restricciones cruciales puestas a la libertad de crítica se produce como un cierre del impulso revolucionario al que es necesario llamar constantemente. En primer lugar, se sostiene como axiomáticamente que por lo esencial el partido es bueno. El punto 8. A propósito de los cuadros, distingue en el examen de la Revolución Cultural 4 clases de cuadros. Recordemos que en China es cuadro quien dispone de una autoridad, aunque sea mínima. Buenos, relativamente buenos, lo que han cometido graves errores, pero enmendables, y al fin un pequeño número de derechistas antipartido y antisocialistas. La tesis es ahora que las dos primeras categorías, los que son buenos o relativamente buenos, constituyen la gran mayoría, es decir, que el aparato de Estado y su dirección interna, el partido, están en buenas manos por lo esencial, lo que hace paradojal el recurso a métodos revolucionarios de una tan gran envergadura. En segundo lugar, aunque se haya dicho que las masas deben tener la iniciativa, la crítica nominal de los representantes del Estado o del partido está de hecho severamente controlada desde arriba. Sobre este punto se retorna bruscamente a la estructura jerárquica del partido. Punto 11. A propósito de la crítica hecha nominalmente en la prensa. Toda crítica a hacer nominalmente en la prensa debe ser sometida a las discusiones del comité del partido en la misma escala y, en ciertos casos, a la aprobación del comité del partido a escala superior. El resultado de esta directiva será que innumerables cuadros del partido, comenzando por el presidente de la República, Liu Shaoqi, serán violentamente criticados por las organizaciones revolucionarias de masas en los pequeños periódicos, en caricaturas, en pequeños carteles, meses, incluso años, antes de que su nombre apareciese en la prensa central. Así es que estas críticas guardaron un carácter local o rescindido, dejaron en suspenso las decisiones correspondientes. El punto 15, en fin, las Fuerzas Armadas, extremadamente sucinto, indica cómo se hace vacío a una cuestión decisiva: quién posee la autoridad sobre el aparato represivo. Clásicamente, el marxismo nunca indica que una revolución debe romper el aparato represivo del Estado que tiene por objetivo y transformar hasta el fondo. Esto no es ciertamente lo que se entiende aquí. En las Fuerzas Armadas, la Revolución Cultural y el Movimiento de Educación Socialista deben ser dirigidos conforme a las instrucciones de la Comisión Militar del Partido y del Departamento Político General del Ejército Popular de Liberación. Aquí todavía la autoridad centralizada del partido regresa. Finalmente, la circular en 16 puntos combina orientaciones dispares y prepara, en lo que se refiere a su aspecto belicoso, los impases sucesivos del movimiento en su relación al partido-Estado. Ciertamente, la cuestión es definir constantemente, a partir del movimiento de masas, un punto de vista diferente del que ha impuesto en los últimos años la corriente principal en las cimas del partido. Pero dos cuestiones esenciales quedan en suspenso: ¿quién designa a los enemigos? ¿Quién fija el blanco de crítica revolucionaria? ¿Y cuál es, en este grave asunto, el papel del considerable aparato represivo: seguridad pública, milicias, ejército, guardias rojos y sociedad china? Inmediatamente después de la circular de agosto, el fenómeno de los guardias rojos, organizaciones de la juventud escolarizada, va a tomar una amplitud extraordinaria. Se conocen las gigantescas concentraciones de la plaza Tiananmen que suceden durante todo el fin del año 1966 y donde Mao, mudo, se muestra a cientos de miles de jóvenes muchachos y muchachas. Pero lo más importante es que las organizaciones revolucionarias se despliegan en las ciudades utilizando los camiones prestados por el ejército y después por todo el país, beneficiándose del transporte gratuito en los trenes bajo el título del cambio de experiencias. Es cierto que tenemos ahí la fuerza
de la disuasión de la extensión del movimiento por toda China. Reina en este movimiento una libertad de hecho sorprendente. Las tendencias se enfrentan a cielo abierto. Los periódicos, panfletos, banderolas, interminables anuncios murales multiplican las revelaciones de todo género, así como las declaraciones políticas. Feroces caricaturas no perdonan a nadie. En agosto de 1967, la puesta en cuestión de Chou Enlai sobre grandes murales nocturnamente instalados será una de las causas de la caída de la tendencia llamada ultraizquierdista. Desfiles con gongs, tambores, proclamaciones inflamadas circulan hasta muy tarde en la noche. Por otro lado, la tendencia a la militarización, la acción incontrolada de grupos de choque aparece muy temprano. La consigna general es la de la lucha revolucionaria contra las viejas ideas y las viejas costumbres. Es lo que da su contenido al adjetivo cultural, que en chino ante todo quiere decir proveniente de la civilización, y en la vieja jerga marxista perteneciente a la superestructura. Gran cantidad de grupos hicieron de esta consigna una interpretación destructiva y violenta, e incluso persecutoria, la caza dirigida hacia las mujeres que llevaban coletas, los intelectuales ilustrados, los profesores vacilantes, a todos los cuadros que no practicaban la misma fraseología que tal o cual grupúsculo, el saqueo de bibliotecas o museos, la insoportable arrogancia de pequeños jefes revolucionarios a la mirada de las masas indecisas. Todo eso provocará, sobre todo en la gente corriente, una verdadera repulsión contra el ala extremista de los guardias rojos. En su fondo, el problema ya estaba latiendo en la circular del 16 de mayo, primer acto público de rebelión de Mao contra la mayoría del Comité Central. Esta circular declara rotundamente que es preciso sostener que sin destrucción no hay construcción. Estigmatiza a los conservadores que plantean el espíritu constructivo para oponerse a toda destrucción de las bases de su poder. Pero la balanza es difícil de equilibrar entre la evidencia de la destrucción y el carácter lento y tortuoso de la construcción. La verdad es que, armados de la única consigna de la lucha de lo nuevo contra lo viejo, gran cantidad de guardias rojos ceden a una tendencia negativa bien conocida de las revoluciones, la iconoclastía, la persecución de la gente por motivos fútiles, una especie de barbarie asumida. Es también una pendiente de la juventud liberada a ella misma. Se sacará la conclusión de que toda organización política debe ser transgeneracional y que organizar la separación política de la juventud es una mala cosa. Ciertamente los guardias rojos no han inventado el radicalismo antiintelectual del espíritu revolucionario. En el momento de condenar a muerte al químico Lavoisier durante la Revolución Francesa, el acusador público Fouquier-Tinville pronunció estas palabras: la República no tiene necesidad de sabios. Y es que una verdadera revolución estima que ella crea por sí misma todo lo que tiene necesidad y es necesario respetar este absolutismo creador. La revolución cultural fue a este respecto una verdadera revolución. Sobre la cuestión de la ciencia y de la técnica, la consigna fundamental fue que lo que cuenta es ser rojo y no ser experto, o en la versión moderada, la que llegará a ser oficial, es preciso ser rojo y experto, pero rojo en primer lugar. Sin embargo, lo que agravó considerablemente la barbarie de ciertos grupos de choque revolucionarios es que no había, a escala de la acción de la juventud, un espacio político global para la afirmación política, para la creación positiva de lo nuevo. Las tareas de la crítica de la destrucción, las tareas de la crítica de la destrucción, al tener una evidencia mucho mayor que las de la invención, quedaron suspendidas en las luchas implacables que se desarrollaron en las cimas del Estado.